En el siguiente algoritmo nosotros necesitamos leer un número y después imprimir si es par o es impar. Nosotros sabemos que un número es par o es impar cuando es divisible por 2 y la división sale un número entero. Entonces, para hacer eso nosotros necesitamos leer un número. Vamos a llamarle n, la variable n, la cual tenemos que pedir que el usuario ingrese un dato. Entonces le voy a imprimir un mensaje que diga ingrese un número y voy a leer lo que el usuario ingresó. Una vez hecho eso, yo debo identificar si es par o es impar. Como estábamos diciendo, cada número par, cualquier número par es divisible por 2. O sea que si empezamos a hacer una división por 2, una hora u otra va a llegar a 0. Y para eso nosotros utilizamos en Psein la función de preguntar si el número n que se ingresó, porcentaje 2, es igual a 0, entonces sabemos que es un número par. ¿Por qué? Porque la función porcentaje y el número que le sigue, la función porcentaje y el número que le sigue significa que va a ser unas divisiones sucesivas de ese número por el número que pongamos. Y si al hacer esa división una hora llega a 0, entonces significa que es un múltiplo de ese número. Y todo múltiplo de 2 es un número par. Y entonces ahí nosotros imprimimos el número ingresado es par. En todo caso, si no es par, o sea, si no llega a 0, si el número que se ingresó, porcentaje 2, o sea, si la división sucesiva de ese número por 2 no llega a 0, sabemos que no es un múltiplo de 2. Y todo número que no es un múltiplo de 2 es un número impar. Entonces ponemos imprimir el número es impar. Y ahí con eso nosotros tenemos el algoritmo. En donde, si es un número par, por ejemplo, el número 8 me va a decir que el número ingresado es par. Ya si yo ingreso el número 9, por ejemplo, ya me da que el número ingresado es impar. Eso solamente con este porcentaje de 2. Si el algoritmo pidiera, por ejemplo, leer un número e imprimir si es o no es un múltiplo de 3. Vamos a cambiar ahora. Imprimir si es múltiplo de 5. ¿Qué yo tengo que hacer aquí? Solamente cambiar este por el número 5. Y aquí decir si es múltiplo de 5. Y aquí decir no es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque todo número que es múltiplo de 5, si le dividís por 5 una hora, va a llegar a 0. Entonces yo agarro, pruebo esto y fíjense que me dice que el 9 no es un múltiplo de 5, pero si yo pongo, por ejemplo, 65, es un múltiplo de 5. Entonces siempre que yo necesito saber si es par o impar o múltiplo de algún número, yo tengo que utilizar esta función, que es preguntar si el número, porcentaje, lo que yo quiero saber si es múltiplo, es igual a 0. Y también si yo quiero saber si no es, ¿verdad? Si yo quiero saber si no es, yo simplemente pongo el símbolo de no es igual y va a cambiar mi algoritmo. Básicamente eso es. No es muy complicado, entonces siempre que queremos saber si un número es múltiplo de 5 o múltiplo de 2 o par o impar, utilizamos esta expresión que es el porcentaje. Y ahí le preguntamos, si queremos preguntar si es impar, simplemente ponemos, por ejemplo, si n porcentaje 2 no es igual a 0, entonces podemos poner que me imprima que no es par. Todo esto son juegos de símbolos que podemos hacer dentro del algoritmo para llegar a un resultado determinado.